Sí, señores, comenzamos Su Médico en Casa. El tema de hoy, pues salud visual. Vamos a hablar de las cataratas, todo lo que ustedes deben saber sobre las cataratas. Está con nosotros el doctor Lucas Saldarriaga. Él es médico oftalmólogo. Gracias por acompañarnos, doctor Lucas. Bienvenido nuevamente a Su Médico en Casa. Yasmín, muchas gracias a ti por la invitación. Para comenzar, ¿se considera una enfermedad las cataratas o no es considerada enfermedad? Bueno, más que una enfermedad es un desgaste natural del cuerpo, ¿no? No podríamos hablar de una enfermedad porque así afecta la visión y afecta de algún modo significativo en algunas personas. Y como tú muy bien lo decías ahorita, puede llevar a la ceguera si no es tratado o corregido quirúrgicamente. Sí, entonces, ceguera reversible. Ceguera reversible, por supuesto. Recordemos que la principal causa de ceguera irreversible es el glaucoma. Pero la principal causa de ceguera reversible es la catarata. Gracias a Dios. Claro que sí, por supuesto. ¿Y qué incidencia tienen en la población? Ahorita yo he dado unos datos específicamente y muy altos, por cierto, un porcentaje muy alto del 60% en adultos mayores. E incluso ese porcentaje puede ser un poco mayor. A medida que vamos aumentando en edad, el porcentaje se va incrementando y podríamos hablar que cerca de los 80 años de edad podríamos haber operado a más del 70-75% de los pacientes. Un porcentaje muy alto. Muy elevado. Por tanto, por eso es la principal causa, ¿no?, en el mundo. Y eso tiene mucha incidencia fuera de la edad realmente, es un desgaste natural. Y lo segundo, el sol tiene mucho que ver. Los rayos ultravioleta en nuestra área de Colombia, en toda el área ecuatorial, los rayos ultravioleta entran de una manera mucho más directa e inciden esos rayos ultravioleta en el desgaste prematuro del cristalino. De ahí que hay que cuidar, o sea que podríamos prevenirlas de alguna manera. De alguna manera podemos prevenirlo utilizando gafas oscuras, gafas de sol, ya no tanto como un medio de que sea bonito, de lujo, sino más bien un método de preventivo para disminuir la incidencia, o al menos que no se presenten tan temprano, ¿no?, sino más bien tardío en la edad. Y realmente yo te quiero explicar con este dibujito, con nuestro ojo. Este es un ojo natural del cuerpo y este ojo tiene un lente que es en la parte posterior del ojito. Este lentecito es así, es totalmente transparente, ¿listo? Y como es transparente nos permite la entrada de luz desde la parte externa del ojo a la parte interna. Entonces el rayo de luz entra por la córnea y se refleja en la retina. Este lente es el que se va desgastando con los años. Entonces inicialmente hay un desgaste pequeño y la catarata empieza de esta manera. Esa empieza es la con una explicación de la ubicación de la catarata. Empieza con unos cambios iniciales leves. Esos cambios van avanzando conforme la edad y se va produciendo mayor opacidad. A medida que se produzca mayor opacidad... ¿Como visión borrosa? Exactamente, una visión borrosa. Y los grados lo va dando la opacidad de este lente. Cuando ya llegamos a este punto, ya el paciente tiene una ceguera. ¿Listo? Entonces a esto le denominamos catarata. Es un cambio en la coloración de este lente, que es un lente transparente, a un lente oscuro, opaco, negro, que es el que nos va a dar la pérdida visual realmente. Y eso obviamente es con el paso de los años, se da con el paso de los años. Cuando finalmente llegamos a esta coloración que es más oscura, ¿qué porcentaje más o menos de visión tiene el paciente ahí? Mira, ahí a este punto, cuando ya ha llegado a este punto, ya ha perdido por lo menos un 70, un 80% de visión. La catarata, los síntomas iniciales de la catarata son síntomas de más bien como pérdida del brillo de los colores. Entonces ya no ves el color rojo bonito, sino que lo ves como en un color sepia. Ya como un color desteñido más o menos, ¿cierto? Y ese color desteñido es el que el paciente empieza a detectar inicialmente. Y obviamente empieza a perder su visión lejana y cercana y que no corrige ni con gafas ni con lente, porque si ya sabemos bien cómo está la ubicación de la catarata, por más gafas que yo me ponga, por más lentes que yo me ponga, pues no hay forma porque la opacidad está por detrás. Ya saben entonces, la única corrección que existe para las cataratas es la cirugía, es un tratamiento quirúrgico. Vamos a saludar a Carolina, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida, Carolina, y la escuchamos. Gracias. Ya pues Su Médico sí, está en ¿cómo casa. están? Lo que pasa es que tengo una pregunta. ¿Hay algún tratamiento para las cataratas y cuál es? El tratamiento para las cataratas, y precisamente estábamos explicando algo de eso, Carolina, gracias por participar. Y bueno, la cirugía, ya está claro, doctor Lucas, que ni lentes, ni gafas, nada de eso. Sí, de todas maneras. Pero medicamentos, se podrían hablar de gotas, no sé.
En algún momento salieron algunos medicamentos, algunas gotas que retardan como el envejecimiento de este cristalino, de este lente. Sin embargo, estas gotas no son aceptadas mundialmente, no están autorizadas ni por el INVIMA en Colombia, ni por la FDA en Estados Unidos como un tratamiento curativo de la catarata. Por tanto, no podremos hablar que existen gotas para tratar la catarata como tal. Entonces, siempre quedamos con el tratamiento como quirúrgico, que ya lo vamos a explicar, cómo sería ese tratamiento quirúrgico. Muy bien. Antes de pasar a ese punto, yo creo que es importante decir que no todas las cataratas se producen por el envejecimiento, ¿no? Existen otros tipos de catarata. De hecho, yo al principio del programa me hacía una pregunta, doctor Lucas, y es si precisamente existen excepciones cuando hablamos de cataratas. Se pueden presentar, por ejemplo, en personas o pacientes más jóvenes o en niños, quizás. ¿Es posible? Sí, de hecho existen las cataratas congénitas. Las cataratas congénitas son aquellos niños que nacen con el cristalino, que en vez de ser transparente, nacen con el blanco, muy, muy blanco, y eso se debe a una cantidad de enfermedades. Las más importantes, una enfermedad que se llama la homocisteinuria, el síndrome de Marfan, la diabetes mellitus, todos esos pueden incidir directamente sobre que ese cristalino esté opaco. Esa es la catarata congénita, o sea, que el niño que desde el nacimiento nace con catarata. Y antes de hablar de ese tratamiento, ¿en qué consiste la cirugía, doctor Lucas? Vamos a recibir a Diana, que se encuentra en el centro de Medellín. Bienvenida y la escuchamos, ya su médico está en casa. Hola, sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué efectividad tiene la cirugía de cataratas? O sea, quiero saber si es 100% efectiva. Muy buena pregunta, gracias por acompañarnos, Diana. Y esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Lucas. Bueno. ¿Es efectiva o será que después de algunos años? Bueno, es muy interesante. Siempre los pacientes hacen la misma pregunta porque, claro, van a ir a una cirugía y quieren estar tranquilos sobre esto. La cirugía de catarata consiste en remover este cristalino, en remover este lente y reemplazarlo por un lente artificial. ¿Listo? Entonces, ese lente artificial se puede reemplazar hay tres tipos de lentes artificiales. Hay una de silicona, ¿cierto? ¿De qué material? Ya casi todos son de silicona o polimetilmetacrilato, es otro tipo que se utilizaba algún tiempo. Pero, ¿y de vidrio tal vez? No, ya no. No, de vidrio pero no. Anteriormente de pronto sí. En su inicio, al principio, era lo único que se usaba, pero ya actualmente se utiliza un lentecito muy parecido a este. Es un lente que es un lente de silicona que tiene varias capacidades. Entonces hay un lente que es un lente solamente para ver de lejos, ¿listo? Cuando uno implanta este lente, solo para lejos. Hay otro lente que tiene ciertas características que te permite ver tanto de lejos como de cerca. Y hay otro lente adicional que te permite ver de lejos, intermedio y cerca. Entonces, dependiendo de qué tipo de lente tú te pongas, vas a necesitar gafas para leer o vas a necesitar gafas para lectura y encima para el computador. Todo depende de qué lente desees. En Colombia, la Seguridad Social, y es muy importante aclararlo, solo cubre el lente que es para visión lejana. No cubre aquel lente que es para visión lejana y cercana y para el computador. Y hay que tener presente eso. Porque es por costo, es muy costoso, son lentes costosos. Esa es la razón por la cual no lo cubre. Y más bien el paciente, si se le pone un lentecito para lejos, más bien después se le pone gafas. Entonces, si tú me preguntas que la cirugía de catarata es efectiva, podríamos hablar de entre un 90 a un 95% de efectividad, ¿sí? Una restauración de su visión en al menos un 90-95%, lo cual es bastante alto. Claro, es un porcentaje elevado. De todas maneras, siempre todas las cirugías tienen riesgos. Todas las cirugías tienen riesgos, desde infecciones, inflamaciones, sangrados, que haya que cambiar el lente por alguna razón, que el lente no haya quedado bien calculado, porque estos lentes tienen unas fórmulas matemáticas para poderlos calcular. Y entonces, si este cálculo no queda bien, vamos a tener algunos errores. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las cataratas, todo lo que ustedes deben saber sobre las cataratas. Yo los invito para que sigan participando y para que estén muy atentos también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Después de esta pausa, muy breve por cierto, vamos a hablar de los síntomas, cómo identifica una persona si tiene cataratas y qué tiene que hacer en ese caso. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, todo lo que ustedes deben saber sobre las cataratas en los ojos, los factores de riesgo, por ejemplo, cómo se pueden corregir las cataratas, cuáles son esos síntomas iniciales que nos dicen que podemos tener catarata. Y frente a este tema, tomen nota de los siguientes datos muy importantes. Las cataratas pueden afectar uno o los dos ojos, pero no se contagia de uno a otro. Los síntomas más comunes son visión borrosa, colores que parecen desteñidos, resplandor alrededor de las luces. Puede ser que las luces de los autos, lámparas y del sol se vean demasiado brillantes. Dificultad para ver bien de noche, ver doble. Las cataratas suelen aparecer lentamente. El uso de anteojos nuevos, la iluminación más brillante, anteojos de sol antirreflejo o lentes de aumento pueden ayudar al principio solamente. El tratamiento de cataratas normalmente consiste en la cirugía, como lo decíamos ahorita. Durante esta se extrae el cristalino y se reemplaza por una lente artificial nueva. En la mayoría de las cirugías se utiliza una lente intraocular que puede ser de silicona, plástico o acrílico. Generalmente esta enfermedad no afecta a las personas más jóvenes. Los que corren más riesgo son los adultos mayores. De las personas de 60 años en adelante, por ejemplo, aproximadamente el 60% ha tenido problemas en la visión debido a la formación de cataratas. Las cataratas son la causa principal de pérdida de la visión en las personas de más de 65 años. Las cataratas también pueden ser consecuencia de lesiones, enfermedad o transmisión genética. Y eso le quería preguntar, doctor Lucas Saldarriaga, quien nos acompaña hoy aquí en Su Médico en Casa, para llevarles toda esta información tan útil y darnos cuenta en algún momento si tenemos catarata. Esos factores de riesgo, bueno, hay componentes genéticos, de pronto hay alguna lesión que en algún momento puede favorecer la aparición de las cataratas. Sí, claro, la parte genética es muy importante, algunas mutaciones genéticas pueden influir, esa es la catarata congénita, las enfermedades también, los traumas, los golpes también pueden inducir catarata, el uso de medicamentos como los esteroides también pueden inducir catarata. Entonces, no solamente la edad, ¿no? Existe la parte también metabólica que puede inducir catarata. O sea, hay muchos factores que si uno tiene catarata antes de los 40 años habría que investigar el por qué, porque no es lo usual. No es común que se presente antes de los 40 años. No es lo frecuente. Ahora, siempre nos preguntamos si padecemos alguna enfermedad, ¿cómo se da cuenta uno? ¿Cómo la diagnostica a tiempo? ¿Cuál es ese diagnóstico o esos síntomas iniciales? Ahorita lo veíamos en la información que pasábamos en pantalla, algunos de estos síntomas, pero ¿qué realmente nos dice tengo catarata? Yo creo que los síntomas iniciales es eso, pérdida como el brillo en los colores, reducción de tu visión tanto lejana como cercana. Y ya cuando uno tiene cataratas muy avanzadas, sí es la pérdida visual, o sea, ya el paciente se tropieza, se cae, ya no alcanza ni con sus gafas ¿Pierde previas. los reflejos también? No, los reflejos no, pierde más su visión central. Sí, su visión central es la que más se pierde inicialmente. Y se presentan también de pronto como esa visión brillante, como que da la sensación de que titilara, no sé si se puede decir así, como ese brillo. En algunas ocasiones pierden como la luz, pueden ver reflejos alrededor de las luces, depende del tipo de catarata que tengan, ¿no? Porque las cataratas pueden ser de múltiples formas, pero entonces depende, la catarata sí pueden inducir ese tipo de reflejos, es real, sí es cierto. Vamos a saludar a Felipe, que a esta hora nos acompaña en el barrio Manrique. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Sí, buenas tardes. Mira, tengo una duda. Sí. En las cataratas, el único tratamiento viable o el que se puede hacer es la cirugía. No hay otro tratamiento como tal que pueda menguar o prevenir la enfermedad. Excelente pregunta, Felipe, y ahorita lo comentábamos precisamente. Definitivamente es la cirugía, doctor Lucas. Sí. ¿Y en el estadio inicial qué? ¿Qué pasa ahí? No, en el estadio inicial básicamente es apenas se vaya produciendo la catarata, uno puede contemporizarla hasta que ya haya perdido cierta capacidad visual, pero realmente respondiendo a la pregunta no hay mucho para hacer fuera de la cirugía, porque si tenemos, y vuelvo y lo explico en nuestro ojito, si tenemos un lente que es completamente negro, completamente oscuro, no hay otra forma de sacar esto de ahí. O sea, la única manera es reemplazarlo por esto así, que sería poner un lente intraocular dentro del ojo. No hay otra manera, desafortunadamente no existe.
Ni creo que la haya, ¿no? O sea, esto es algo muy quirúrgico y si el paciente por alguna razón dice, no, yo no me quiero operar, me da miedo, pues no va a haber nada más, sino que lo va a llevar a la ceguera con el paso de los años. Que es como lo lógico también, como Así ese es. temor a practicarse alguna cirugía y temor también a quedar ciego, porque obviamente existen riesgos en toda cirugía. Vamos a saludar a Santiago, que se encuentra aquí en Belén. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Su Médico en Casa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera saber cuánto dura la intervención quirúrgica y qué tipo de anestesia se emplea. ¿Cuánto dura? Sí. Todo el proceso. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Doctor, ¿cuánto dura más o menos? La cirugía se realiza con anestesia local, no es en general utilizamos anestesias locales, o sea, un poco de sedación por la vena, se te pone un poco de medicamentos para tranquilizarte. ¿No es anestesia general? No es anestesia general en la gran mayoría de los pacientes. Hay pacientes que por su condición médica lo necesitan, pero en la gran mayoría es anestesia local y se pone una anestesia solamente en el ojito. Y la intervención quirúrgica depende, ¿no? Depende mucho del tipo de catarata, de la condición de cada ojo, pero en manos expertas puede durar entre 8 o 10 minutos hasta 20, 25 minutos. Es muy corta. Entre 10 y 20 minutos puede durar, ¿no? Depende, insisto, de las condiciones del ojo y de las condiciones de cada catarata de cada paciente. ¿Y los riesgos de la cirugía? Bueno, los riesgos como todo. Yo hablo siempre con mis pacientes, digo, mire, hay riesgos, pero hay pocas opciones, ¿no? O sea, no tienes nada más para hacer si no es cirugía. Entonces, los riesgos, aunque son muy pocos, se presentan en menos del 0,3% de los pacientes. Sí hay riesgos de infecciones, de sangrados, de hemorragias, desprendimientos de retina, que el lente no quede bien ubicado, que haya necesidad de reponer el lente nuevamente, o que incluso no se pueda llegar a implantar el lente y en una segunda intervención poner el lente. Entonces, y las bacterias también. Y las bacterias, las infecciones, por supuesto, siempre están a la orden del día, pero son riesgos realmente muy bajos y un riesgo de infección es menor al 0,03%, o sea, no es frecuente, es muy extraño, pero pueden pasar. ¿La catarata tiene complicaciones? La catarata, ahorita mencionábamos otras patologías. Sí, pero la catarata en general, la catarata como tal, si no se opera, puede llevar a una inducción de glaucoma. ¿Sí? O puede llevar a inducciones de inflamaciones crónicas en el ojo. No el glaucoma a la catarata, es la catarata la que lleva en algunos casos puede inducir la catarata, puede inducir glaucoma, ¿listo? En algunos casos, no siempre, pero cataratas muy grandes, muy negras, nosotros les llamamos brunescentes, que no sean tratadas en algunos pacientes induce glaucoma y aumento de la presión ocular con el subsecuente daño del nervio óptico. Una vez sale el paciente de cirugía de catarata, ¿cómo es ese proceso de recuperación, esos cuidados postoperatorios? Bien, normalmente mis pacientes salen, tú te operas a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde ya te estás quitando tu parchecito, ya te estás iniciando, sí, te estás aplicando tus gotas. Y al otro día, bueno, ya duermes con los protectores siempre por 8 días y al otro día estás con gafas oscuras para evitar como el destello de luz, como que la entrada de polvo al ojo, pero en general ya empiezas a hacer una vida normal a los 2, 3 días. Obviamente hablo normal dentro de los cuidados, ¿no? Sin hacer esfuerzo, evitando de pronto el fogón, evitando hacer maniobras de construcción, polvo, viento. Pero ya te puedes parar de tu cama, ir, deambular, casi que inmediatamente lo puedes hacer. Entonces ya cada vez la cirugía, con la tecnología que actualmente tenemos, hacen cirugías muy seguras, de incisiones muy pequeñas, que casi nunca llegamos a poner puntos dentro del ojo y que la recuperación a los 8 días el paciente está reactivándose en su vida laboral sin ningún inconveniente. Muy bien, me queda la duda, doctor Lucas, sobre el tema de las causas. Pues obviamente hay enfermedades que se adquieren en el transcurso con los años, con el paso de los años, pero también hay factores que pueden predisponer ciertas enfermedades, por ejemplo. Hay casos excepcionales donde un bebé puede nacer, por ejemplo, con una catarata, ¿se podría dar? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es muy frecuente, por mutaciones genéticas. Realmente es una mutación genética. No se desarrolla el cristalino de la manera adecuada porque los genes no funcionaron como debían de ser y ese órgano no se desarrolló. Entonces, o se desarrolló de manera anómala.
Otras de las causas es alteraciones en el metabolismo de los lípidos en el cuerpo. También se pueden depositar esos lípidos en ese cristalino. ¿Y eso qué significa en términos más cotidianos? En términos cotidianos son enfermedades genéticas, mutaciones genéticas que hacen que algunos triglicéridos, colesterol, de homocisteinuria no se degraden o no se formen de la manera adecuada. Y eso se acumula en el cristalino y induce la producción de catarata de manera temprana. Lo otro es la diabetes, alteraciones en los niveles de azúcar, la glicemia, también inducen catarata. Entonces sí, más que todo la parte metabólica del cuerpo, cuando hay alguna alteración, induce la catarata. Pues esperamos que esta información que hoy les dimos en Su Médico en Casa en relación con el tema de las cataratas en los ojos sea de gran utilidad para ustedes. Finalmente, las recomendaciones del médico antes de despedirnos, doctor Lucas. Hombre, yo creo que acudir anualmente a su oftalmólogo, si no están viendo bien, analícense ustedes mismos si están viendo bien por un ojo y otro, y si no, creo que acudir bien sea al optómetra en manera inicial y si no al oftalmólogo. Finalmente, el diagnóstico inicial lo hace el mismo paciente, sí, la misma persona. Sí, en principio sí. Gracias por acompañarnos, doctor Lucas Saldarriaga, hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Nos vemos este lunes. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.